en la fría madrugada del 13 de diciembre del año 860, cuando el viento, helado del Atlántico, azotaba las costas de Irlanda como un látigo divino. Más de 40 barcos vikingos surgieron de la niebla, como bestias marinas despiertas de un sueño eterno. Sus proas, talladas con dragones y serpientes, parecían devorar la oscuridad, y sus velas rayadas de rojo y negro ondeaban como banderas de muerte. El objetivo era el monasterio de Armagh, el corazón espiritual de la Irlanda cristiana, hogar de la famosa catedral de San Patricio y refugio de cientos de monjes y sobre todo de 37 monjas que habían renunciado al mundo para servir solo a Dios. Estas mujeres no eran guerreras, no llevaban espadas ni escudos. Su única armadura era la fe, sus votos de castidad, pobreza y obediencia. Habían oído historias de ataques vikingos en otros monasterios, Iona, Clonmacnoth, Hildar, pero Armagh era diferente. Era la sede del primado de toda Irlanda, protegida, decían, por el mismo San Patricio. ¿Quién osaría profanar un lugar tan sagrado? Los vikingos osaron, y lo que hicieron con las monjas capturadas fue algo que la historia oficial intentó enterrar durante siglos, pero que los huesos, los manuscritos fragmentados y las sagas nórdicas no pudieron ocultar del todo. Cuando los primeros guerreros desembarcaron, el silencio del amanecer se rompió con gritos que helaban la sangre. Los monjes que intentaron defender la entrada con cruces y oraciones fueron masacrados sin piedad. Sus cuerpos cayeron sobre los escalones de la catedral, la sangre tiñendo de rojo las piedras que habían besado miles de peregrinos. Los vikingos saquearon todo en cálices de oro, evangelios iluminados con hojas de oro puro, reliquias de santos envueltas en seda, campanas de bronce que nunca volverían a sonar. Quemaron la biblioteca, uno de los mayores tesoros de conocimiento de la época, donde se guardaban copias únicas de textos antiguos, pero con las monjas, con esas 37 mujeres que habían vivido encerradas, algunas desde niñas, sin haber tocado jamás la mano de un hombre que no fuera un sacerdote anciano. Los vikingos hicieron algo mucho peor que matarlas. No las degollaron como a los monjes. Las seleccionaron, las examinaron como si fueran ganado. Les arrancaron los hábitos gruesos de lana, dejándolas desnudas bajo el frío cortante de diciembre, mientras guerreros con manos cubiertas de anillos de plata palpaban sus cuerpos en busca de juventud, salud y belleza. La más joven, una novicia llamada Bridget, tenía apenas 14 años. Sus ojos azules, que solo habían conocido la luz de las velas en la oración, ahora se llenaban de lágrimas al ver el horror. La Mayoere, la abadesa Muirgen, de 58 años, intentó proteger a las más jóvenes con su cuerpo, gritando versos del Salmo 23. Aunque camine por valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Pero los vikingos se rieron. Uno de ellos, un gigante con barba trenzada y cicatrices en el rostro, la golpeó con el mango de su hacha hasta que cayó inconsciente. En menos de 3 horas, el monasterio era cenizas. Las 37 monjas, encadenadas por los tobillos y las muñecas, fueron arrastradas por la playa hacia los barcos. Algunas tropezaban, caían sobre las piedras heladas y eran levantadas a la fuerza por el cabello en sus pies. Sangraban. Sus voces, que antes cantaban himnos gregorianos, ahora solo emitían sollozos y oraciones entrecortadas. ¿Por qué no las mataron? ¿Por qué los vikingos preferían capturar monjas vivas, especialmente vírgenes consagradas? La respuesta está en la mente nórdica de la época. Para ellos, la guerra no era solo saqueo, era también guerra espiritual. Un guerrero vikingo que profanaba una iglesia demostraba que sus dioses, Odín, Thor, Freya, eran más poderosos que el Dios crucificado de los cristianos. Y nada era más sagrado para los cristianos que una monja. Ella era la novia de Cristo. Había prometido su cuerpo y su alma eternamente a Dios. En su virginidad no era solo física, era un sacramento
un símbolo de pureza absoluta. Por eso, tomar a una monja, romper su voto de castidad, convertirla en esclava sexual, era el insulto definitivo al cristianismo. Era decir, en tu Dios no puede proteger ni siquiera a sus esposas más fieles. Pero había otra razón, más fría, más práctica. Las monjas eran valiosas. En una época donde pocas mujeres sabían leer y escribir, ellas dominaban el latín, copiaban manuscritos, conocían medicina herbal, contabilidad, tejido fino. Como esclavas, podían servir en la cama, y también en la casa, en el comercio, en la educación de los hijos, a esas esclavas sexuales especiales. Los vikingos las llamaban troll, de categoría superior, o más específicamente frilla, cuando eran concubinas permanente. Y las cristianas, sobre todo las monjas, eran las más codiciadas. Se las llamaba frilla Christin, concubinas cristianas. En los barcos comenzó el proceso de quebrantamiento. Las monjas fueron arrojadas a las bodegas oscuras, encadenadas en filas, sentadas en el suelo húmedo, que olía a algas podridas y vómito. No había privacidad. Tenían que hacer sus necesidades allí mismo, bajo la mirada burlona de los guerreros, que bajaban de vez en cuando. Les daban comida podrida en pescado seco, lleno de gusanos, pan duro como piedra, agua salobre que quemaba la garganta. El frío era tan intenso que muchas temblaban sin parar. Los vikingos no las violaron de inmediato. Eso vendría después. Primero querían romper su espíritu. Bajaban con antorchas y las obligaban a mirar sacrificios paganos. Degollaban cabras o cuervos en honor a Odín y rociaban la sangre sobre las monjas encadenadas. Les cortaban el cabello largo, símbolo de su feminidad consagrada menos, y lo arrojaban al mar, riéndose. Las forzaban a beber hidromiel fuerte hasta vomitar, rompiendo su voto de sobriedad. Les gritaban blasfemias: renegad de vuestro Cristo débil, decid que Freya es más poderosa. Algunas monjas rezaban en voz alta, otras lloraban en silencio. La joven Bridget, aterrorizada, se aferraba al crucifijo de madera que aún llevaba escondido bajo los restos de su hábito. Pero los vikingos se lo arrancaron y lo pisotearon. Durante las 3 semanas de viaje hacia Noruega, las monjas perdieron toda noción de dignidad. Sus cuerpos, antes cubiertos y protegidos, ahora estaban sucios, heridos, expuestos. Sus mentes, antes llenas de salmos y paz, ahora solo conocían miedo, humillación y duda. ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué permitía esto? Cuando los barcos finalmente tocaron las costas rocosas de un fiordo profundo, en el oeste de Noruega, probablemente cerca de la región de Sogn, las 37 monjas de Armagh ya no eran las mismas mujeres que habían rezado en la catedral irlandesa. 3 semanas de oscuridad, frío, hambre y humillación habían dejado sus cuerpos demacrados y sus almas al borde del abismo. Muchas apenas podían caminar cuando las arrastraron fuera de las bodegas. El aire fresco del norte les quemó los pulmones, y la luz del sol, después de tanto tiempo en tinieblas, les cegó los ojos. Los vikingos las llevaron a un asentamiento grande, un grupo de casas largas de madera y turf, rodeadas de campos y bosques. Allí estaba el Draelhaus, la casa de los esclavos. Un edificio largo, bajo y oscuro, dividido en secciones, donde los cautivos eran procesados antes de ser distribuidos. Por primera vez en semanas, las monjas fueron lavadas, no por misericordia, sino por cálculo. Las metieron en barriles de agua caliente, mezclada con ceniza de abedul. Les frotaron la piel hasta dejarla enrojecida. Les cortaron las uñas, les examinaron los dientes, les palpaban los pechos y las caderas para evaluar fertilidad. Una por una, fueron clasificadas. Las más jóvenes y bellas, unas 12, incluyendo a la novicia Brigitte, fueron separadas para el ritual más temido en el Blå Band, el vínculo de sangre. No era un matrimonio cristiano,
ni siquiera un matrimonio nórdico tradicional. Era una ceremonia pagana, diseñada específicamente para convertir cautivas cristianas en frilla permanentes. Concubín, as esclavas de alto valor. Las mayores, o las que mostraban signos de debilidad física, unas 15, fueron asignadas como ambat comunes, esclavas domésticas, con acceso sexual ocasional. Trabajarían en los campos, cocinarían, tejerían, cuidarían animales. La abadesa Miurgen, con su edad avanzada y su resistencia desafiante, fue considerada inútil para la reproducción o el placer prolongado. Un guerrero la señaló con desprecio en demasiado vieja. Su sangre servirá a Freya. Esa misma noche, frente a toda la comunidad, la arrastraron a un claro en el bosque, donde había un altar de piedra cubierto de runas. La desnudaron, la ataron de rodillas. Un Go y sacerdote pagano levantó un cuchillo ceremonial y le cortó la garganta, mientras invocaba a Freya, diosa del amor, la guerra y la fertilidad. Creían que la sangre de una virgen consagrada cristiana tenía poder especial para enriquecer la tierra y bendecir los vientres de las mujeres nórdicas. Las otras monjas fueron obligadas a mirar. Algunas vomitaron, otras cerraron los ojos y rezaron en silencio. Brigid, la más joven, se desmayó. El Blå Band se celebraba durante los grandes festivales paganos, Anjul, Midsummer o el Blot de otoño. En esta ocasión, coincidió con el inicio del invierno, cuando los vikingos agradecían a los dioses por la cosecha y pedían fuerza para el frío. Una por una, las 12 seleccionadas fueron llevadas al Argor, el altar sagrado, en un claro rodeado de árboles antiguos. La ceremonia era pública, brutal y profundamente religiosa para los nórdicos. La monja era llevada desnuda, con las manos atadas a la espalda. Delante de ella estaba el jarro o el guerrero de alto rango, que la reclamaba como suya, vestido con pieles de oso y armadura ceremonial. Llevaba un torque de oro y un martillo de Thor al cuello. El Go y sacrificaba primero un caballo blanco, animal sagrado de Odin menos, y recogía la sangre, caliente, en un cuenco de bronce, tallado. Mezclaba la sangre con hidromiel fuerte y obligaba a la cautiva a beber. Mientras ella tose y escupe, el sacerdote recitaba invocaciones a Freya y Freya, diosas del deseo y la fertilidad. Luego, venía el vínculo de sangre propiamente dicho. El guerrero se cortaba la palma de la mano con un cuchillo ritual. Forzaba a la monja a hacer lo mismo. Presionaban las heridas juntas mientras el Go y ataba sus manos con un cordón de cuero teñido de rojo. Según las creencias nórdicas, esto unía sus espíritus para siempre. La mujer ya no era solo esclava, era Frilla, parte permanente del hogar. Pero la parte final era la que destruía todo resto de identidad cristiana. Sobre el altar de piedra fría, frente a toda la comunidad reunida, el guerrero violaba a la monja mientras los presentes cantaban himnos a Freya, golpeaban escudos con lanzas en ritmo frenético, bebían hidromiel de cuernos largos. Algunos hombres eyaculaban sobre la tierra alrededor del altar, creyendo que su semilla, mezclada con la sangre, fertilizaba los campos. Cuando el guerrero terminaba, untaba la sangre del himen roto en la frente de la mujer, marcándola como suya, para siempre. Para las monjas, esto era la aniquilación total. Habían pasado años, algunas, toda su vida, cuchivandú, purezao, abisolutao, ayunos, flagelaciones, noches enteras de oración, para dominar cualquier deseo carnal. Su virginidad era el centro de su existencia espiritual. Ahora, esa virginidad era arrancada en una ceremonia pagana, diseñada no solo para poseer su cuerpo, sino para demostrar que su Dios las había abandonado. Muchas gritaban oraciones en latín en Ave Maria, gratia plena. Invocaban a la Virgen, a San Patricio, a todos los santos. Pero los vikingos lo interpretaban como prueba de que el ritual funcionaba en el espíritu cristiano. Estaba siendo expulsado a la fuerza. Brigid, la joven de 14 años, fue una de las últimas. Cuando le tocó el turno, intentó resistir. Mordió al guerrero,
que la llevaba al altar. Como castigo, la azotaron públicamente hasta que su espalda sangró. Luego, el ritual continuó igual. Después del Blue Band, comenzó la vida como Frilla. Vivían en la casa larga del amo, generalmente en una habitación pequeña, separada de la esposa legítima. Su función principal era sexual indisponible en cualquier momento, sin derecho a negarse, pero también trabajaban, tejían ropa fina, con las habilidades aprendidas en el monasterio, preparaban medicinas con hierbas, mantenían registros de comercio en runas o latín, enseñaban a los hijos del amo a leer. Los embarazos llegaban rápido y sin piedad. Los vikingos valoraban la fertilidad por encima de todo. Una Frilla que quedaba embarazada era vista como bendecida por Freya, pero no recibía descanso. Trabajaba hasta el día del parto, daba a luz en el suelo de la casa larga, asistida solo por otras esclavas, y volvía al trabajo días después. Muchas monjas, sin experiencia alguna en partos, morían en el primero o segundo. Hemorragias, infecciones, desgarros. Las que sobrevivían a menudo desarrollaban fístulas en desgarros internos que causaban incontinencia permanente. Vivían con dolor constante y olor que nunca desaparecía. Los niños nacidos de Frilla tenían estatus incierto. El padre podía reconocerlos como libres, convertirlos en esclavos o exponerlos en el bosque, si no los quería. Muchas monjas, al ver a sus hijos mestizos crecer en un mundo pagano, sentían una mezcla de amor y desesperación. Pero el verdadero objetivo de los vikingos no era solo poseer los cuerpos de estas monjas. Querían destruir sus almas. Querían que renunciaran a Cristo voluntariamente. Por eso, la corrupción espiritual era constante, diaria, implacable. Las obligaban a participar en los Blood, en los sacrificios paganos. Tenían que sostener el cuenco mientras degollaban cerdos o cabras, y luego ayudar a rociar la sangre caliente sobre los ídolos de madera de Thor, Odín y Freya. Si se negaban, las azotaban hasta que la piel se les abría. Las forzaban a aprender canciones nórdicas antiguas que celebraban las conquistas vikingas, y se burlaban del dios colgado en un árbol que no pudo salvarse ni a sí mismo. Les hacían pronunciar votos a Freya, promesas de fertilidad, de placer sexual, de abandonar la castidad. Constantemente les repetían la misma pregunta cruel: ¿dónde está tu Cristo ahora? ¿Por qué no viene a rescatarte? ¿Por qué permitió que te profanáramos si eras su novia? Al principio, muchas resistían. Rezaban en secreto el Padre Nuestro en latín cuando nadie miraba. Trazaban cruces invisibles en el aire con los dedos. Escondían pequeños fragmentos de hábito o crucifijos rotos bajo sus nuevas ropas nórdicas. Bridget, la joven de 14 años, que ahora tenía 16, tras 2 años de cautiverio, rezaba todas las noches escondida, bajo una piel de oso. Sus labios se movían en silencio, en libéranos a malo. Pero la presión era inmensa. Con los embarazos repetidos, los partos dolorosos, las enfermedades, muchas comenzaron a dudar. ¿Y si Dios realmente las había abandonado? ¿Y si sus votos ya no tenían valor después de todo lo sucedido? ¿Y si la única forma de sobrevivir era adaptarse? Algunas se quebraron por completo, abrazaron los dioses nórdicos, participaron voluntariamente en los rituales, incluso ayudaron a quebrantar a las nuevas cautivas que llegaban de otros ataques. Otras encontraron un camino intermedio gris. Las esposas legítimas vikingas jugaban un papel complejo. Algunas odiaban a las Frilla cristianas, las veían como rivales que robaban el afecto de sus maridos, las golpeaban, las quemaban con hierros calientes, las obligaban a limpiar excremento de animales con las manos desnudas. Pero otras desarrollaban una extraña solidaridad. Reconocían que ellas también vivían bajo el dominio masculino. Algunas esposas protegían en secreto a sus Frillan, les daban comida extra, les enseñaban el idioma nórdico para evitar castigos. Incluso les permitían rezar escondidas o guardar pequeños símbolos cristianos. Los hijos mestizos eran el puente más trágico y, a la vez, más esperanzador. Nacidos de violación ritual, criados en hogares paganos,
Muchos de estos niños aprendían de sus madres sobre Jesús, la Virgen María y los santos. Las monjas les contaban historias bíblicas, disfrazadas de cuentos antes de dormir. Les enseñaban oraciones en latín susurradas al oído. Irónicamente, estos niños, hijos de la violencia, se convirtieron con el tiempo en semillas del cristianismo en Escandinavia. Muchas monjas intentaron suicidarse. El suicidio era pecado mortal según la Iglesia, pero el infierno parecía un alivio comparado con su vida diaria. Se ahorcaban con cordones de cuero cuando las dejaban solas. Se arrojaban a los fiordos helados en invierno. Ingerían bayas venenosas recogidas en los bosques, pero los vikingos sabían que una esclava valiosa no debía perderse. Las vigilaban día y noche. Las mantenían ligeramente desnutridas para quitarles fuerza, y cualquier intento fallido era castigado con crueldad pública en azotes, hasta perder el conocimiento, o ser atadas desnudas al poste central de la casa, larga durante días. Los registros históricos sobre estas monjas específicas de Armagh son escasos. Las crónicas irlandesas mencionan el ataque de 860, pero hablan más del saqueo que de las cautivas. Un manuscrito del siglo X, escrito por un monje en Clonmacnoise, lamenta la profanación de las vírgenes de San Patricio, pero no da nombres ni detalles. Solo en las sagas nórdicas, escritas siglos después, aparecen ecos distorsionados. La saga de Njal menciona una frilla irlandesa llamada Bridget la Blanca, que sabía escribir en latín y enseñó runas cristianas a los hijos de su amo. La saga de Laxed la habla de una esclava capturada en Irlanda que mantuvo su fe en secreto y, antes de morir vieja, convirtió a toda una familia al dios blanco. ¿Eran estas las monjas de Armagh? Imposible saberlo con certeza, pero las fechas coinciden. Las sagas preservaron memorias orales de eventos reales, mezcladas con leyenda. Lo que sí es cierto es que el patrón se repitió cientos de veces durante los 250 años de la era vikinga. Monasterios en Irlanda, Escocia, Inglaterra, Francia, siempre con monjas capturadas y convertidas en Frilla Christine. La Iglesia respondió de formas variadas. Algunos obispos fortificaron monasterios o los trasladaron tierra adentro. Otros pagaron tributos en plata. Y teológicamente, debatieron. ¿Una monja violada seguía siendo pura? San Agustín ya había dicho siglos antes: tras el saqueo de Roma, la castidad está en la mente, no en el cuerpo. Una mujer violada contra su voluntad permanece virgen espiritualmente. Esta doctrina permitió que algunas monjas rescatadas, las pocas que lo fueron, regresaran a la vida monástica, pero muchas nunca volvieron. Habían estado cautivas décadas, tenían hijos que no podían abandonar, o estaban demasiado rotas física y mentalmente. Con la conquista normanda de 1066 y la cristianización total de Escandinavia, la era vikinga terminó. Los descendientes de aquellos guerreros se convirtieron. Los templos paganos fueron destruidos. La institución de la Frilla Christine desapareció, pero el legado genético quedó. Estudios de ADN modernos revelan que gran parte de la población en Noruega, Islandia y las Islas Británicas tiene marcadores genéticos irlandeses y británicos femeninos, introducidos masivamente durante la era vikinga. En 2018, arqueólogos en Noruega encontraron una tumba doble. Una mujer adulta, enterrada, con un crucifijo cristiano y un martillo de Thor, colocados juntos sobre su pecho. Análisis de isótopos mostraron que nació en Irlanda, pero vivió y murió en Escandinavia. Tenía múltiples fracturas curadas y evidencia de al menos 8 partos. Probablemente una monja capturada joven y esclavizada por Decaudaus y enterrada con símbolos de ambas fesan, reflejo de una identidad fracturada por la violencia. Las monjas de Armagh, como las de Lindisfarne y cientos de monasterios más, no tienen nombres grabados en la historia grande. No hay estatuas, no hay días de santas dedicados a ellas. La Iglesia las olvidó por vergüenza. Las sagas vikingas las mencionan como simples esclavas útiles, pero sus huesos están en la tierra nórdica. Su sangre corre en millones de venas
Hoy, sus historias, susurradas, sobreviven en leyendas. Y la ironía final es devastadora. Estas mujeres, violadas y esclavizadas para humillar al cristianismo, fueron las que más contribuyeron a su triunfo en Escandinavia. Enseñaron a sus hijos sobre Cristo, mantuvieron la fe viva en secreto durante generaciones. Cuando los reyes vikingos finalmente se bautizaron, muchos lo hicieron influenciados por madres y abuelas que habían preservado esa fe, a pesar del horror inimaginable. Los vikingos creyeron que profanando monjas demostraban la superioridad de sus dioses, pero las semillas del cristianismo, plantadas en los vientres de mujeres violadas, crecieron hasta devorar por completo la antigua religión nórdica. Para el siglo XII, ya no quedaban paganos en Escandinavia. Victoria final, amarga, sangrienta, conseguida sobre los cuerpos destrozados de mujeres que nunca pidieron ser heroínas ni mártires. Si esta historia te ha impactado, te ha dolido, te ha enfurecido, compártela no por morbo, sino por justicia, porque las monjas de Armagh y miles, como ellas, merecen ser recordadas, no como víctimas pasivas, sino como mujeres que sobrevivieron lo imposible, resistieron en silencio, y sin saberlo, cambiaron el curso de la historia. Su sufrimiento fue real, su fuerza fue heroica, y su historia fue borrada durante siglos por una iglesia avergonzada y una cultura vikinga romantizada. Recordarlas con honestidad es el único homenaje que aún podemos darles. Gracias por llegar hasta el final. Que sus nombres perdidos descansen en paz.